Bienvenidos a la clase número 43. En esta clase vamos a parar un poco en los eventos que marcaron historia en este país para poder concentrarnos en la estructura política de este país. Para empezar, ¿de dónde viene la palabra democracia? Ok, la palabra democracia viene del griego demókratos. Y demos significa personas y kratos significa dominio de gobierno. Entonces, ¿qué significa democracia? Que significa que las personas eligen por quienes van a ser gobernados. El occidente, que somos nosotros, los del oeste, el este está en Asia, Europa. El oeste, el mundo oeste y los occidentales son Norteamérica, incluso Sudamérica, Centroamérica. Nosotros fuimos influenciados y en parte casi el mundo entero por la cultura romana. La cultura romana influenció, y sin ir tan lejos, voy a dar un ejemplo. El calendario que tenemos el día de hoy es el calendario gregoriano, es un calendario greco-romano, ¿ok? No todos siguen este calendario, como por ejemplo los judíos tienen su propio calendario lunar solar. El calendario este es solamente solar, aunque en un principio se dice que los romanos también seguían un calendario lunar. Los meses eran basados en los días que componen la renovación de la luna. Entonces, como se darán cuenta, el mundo entero, aunque no en su generalidad, estamos todavía bajo un sistema greco-romano. ¿Quién fue el personaje que influenció? Es este señor llamado Plato, básicamente, Pleiro. Muchos habrán escuchado o pocos no. Este es un filósofo de griega. Él era de Atenas, Grecia. Su maestro era Sócrates y esta figura existió en el año 427 antes de la era de Cristo. Este señor influenció y su filosofía principal, si lo podemos describir en una oración, era que el hombre tiene este intelecto natural, este intelecto alto natural para poder razonar, para poder pensar, ¿no? Que estamos en un nivel más alto que los animales y que nosotros podemos ser civilizados y razonar mediante la palabra. Ese era la creencia, si lo podemos decir en una oración. Él influenció en muchas áreas. Vamos a nombrar las más principales, 4 áreas. Y estas palabras pueden ser un poquito técnicas, pero así es como la historia lo dice. En la epistemología, ¿qué es eso? Dice que es la teoría del conocimiento, ¿ok? Y está relacionado con la mente. ¿Qué relación tiene la mente con la realidad? Es el estudio de la relación de la mente con la realidad. Básicamente lo físico con lo no físico, lo espiritual. El próximo campo que influenció es en la metafísica. ¿Qué es eso? ¿Qué es la metafísica? La metafísica es todo aquello que estudia lo que no se ve. No está fuera de lo material, es la percepción fuera de la realidad material. Es básicamente lo espiritual, si así lo quieres llamar. Luego también influenció en el área de las éticas, o sea, de que él razonaba con algo que concierne qué es moral y qué no es moral, qué es malo y qué es bueno, qué es la moralidad. No, esas son las éticas. Y por último, también él influenció en el campo de la estética.
que es el sentido de la percepción que concierne con la naturaleza y la apreciación del arte, la belleza y el buen gusto. Entonces, por eso vemos, ¿no? En el occidente, en el oeste, eh, que la filosofía de este pensador, que es un superpensador en el mundo, ah, pudo influenciar a las culturas de un lado para otro. Ok, ahora nos vamos a enfocar, eso nada más una introducción de dónde nació la democracia. Los Estados Unidos tiene una democracia representativa. ¿Qué significa esto? Que los ciudadanos son los que eligen a sus gobernantes. Esa es la que tiene una democracia representativa. El derecho a votar de un ciudadano es el derecho más importante que tiene. Cuando una persona se hace residente, todavía no puede votar en este país por quién va a ser el presidente. Cuando ya se hace ciudadano, el primer derecho que se le da es el de votar. No siempre fue así para toda la humanidad. Después de la guerra civil, 5 años después, en el año 1870, los africanos americanos salieron a protestar para poder tener el derecho de votar. Ellos ya habían sido liberados de la esclavitud por el presidente Abraham Lincoln y ahora querían su derecho de poder también votar. El siguiente grupo, casi 50 años después, que se levantó para poder reclamar su derecho a votar, son las mujeres. Las mujeres también querían tener voz para poder elegir a su presidente. El tercer grupo, quienes también reclamaron por su derecho de votar, son los jóvenes de 18 años. Ellos también querían tener su derecho de votar, lo cual se les dio en el año 1971. Ok, ahora vamos a ver cómo se dividieron los tres poderes en las tres ramas en diferentes lugares. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos la Constitución dijimos que el poder fue dividido en tres lugares? Bueno, estos tres poderes son el legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo, eh, ¿cuál era la función de ellos? El de hacer leyes, ¿ok? ¿Quién es, quién representa esta rama? Son los senadores, el Senado y la Casa de Representantes. El Senado está compuesto por 100 senadores elegidos. En este país hay 50 estados y 2 senadores salen de cada estado, lo cual hacen los 100 senadores elegidos. Ese es llamado Senado. La Casa de Representantes está compuesto por 435 representantes que salen también de cada estado y el número no es fijo, no es que salen dos de cada estado como los senadores. Son diferentes números de acuerdo a la población que tiene ese estado. Algunos estados, aunque son chiquitos, tienen más población. Entonces depende del número de residentes en ese estado para poder sacar el número de representantes. El Senado y la Casa de Representantes forman el llamado Congreso, el Congreso, ¿ok? Que está compuesto de senadores y representantes. Ok, ahora vamos a pasar a la próxima rama que es el Ejecutivo. ¿Qué hace el Ejecutivo? Si el Legislativo hace las leyes, el Ejecutivo los firma o los rechaza. Los firma o hace el veto, ¿ok? O los veta. Este poder está constituido por el presidente, vicepresidente y su gabinete. Estos representantes del gabinete son nominados por el presidente, pero son aprobados por el Senado. ¿Ok?
¿Qué hace esta rama? Tiene el poder de perdonar a personas, básicamente de algún crimen que cometieron. También tiene la función de poder nominar jueces a Estado federal. Como sabemos, los presidentes son elegidos por 4 años en este país. Ok, pasamos a la última rama, el judicial. ¿Cuál es el papel del Poder Judicial? Es el de evaluar las leyes. Digamos que ya se firmó esta ley, fue aceptado por el presidente. Ahora pasa al Poder Judicial y el Poder Judicial evalúa si está violando algún derecho o no está violando algún derecho. Es el último filtro por el que pasa antes de que se haga ley. Ahora, ah, está compuesto el Poder Judicial por la Corte Suprema, que está compuesto por 9 jueces nominados por el presidente. Y también esa nominación tiene que ser aprobado por el Senado. ¿Ok? El presidente no solamente puede poner a quien quiere, siempre tienen la contraparte para que puedan balancear eso. Esto siempre bajo el concepto de que no se le da el poder absoluto solamente a una persona o a una rama. Y también el Poder Judicial está compuesto por otras cortes federales. Tenemos muchas cortes a nivel federal en diferentes estados. Estos son los componentes del Poder Judicial. Y así es como está compuesto ah, nuestro sistema político, judicial y nuestra democracia. Ok, ahora vamos a ver un poquito de historia acerca de de dónde salieron los partidos políticos. ¿Ok? Y vamos a regresarnos al comienzo de la historia con nuestros padres fundadores. Nuestros padres fundadores estaban de acuerdo con que debe de haber libertad e independencia para poder formar una nueva nación. ¿Ok? Se formaron dos pensamientos, el federalismo o federalists y los Democratic Republicans. ¿Ok? Los demócratas y republicanos. ¿Ok? Se comenzaron con estos dos partidos. Los federalistas estaban liderados por Alexander Hamilton. ¿Y cuál era el pensamiento? Vamos, aquí tenemos comparaciones de un pensamiento a otro. El pensamiento era que los ricos, la gente educada, debería de liderar la nación. También querían tener un gobierno federal fuerte. También ellos estaban a favor de las compañías que fabricaban y hacían también el comercio. Y también estaban a favor de la interpretación no estricta de la Constitución. No interpretaban tan estrictamente la Constitución. Ok, ahora vamos a ver cuál era el pensamiento de este grupo democrático republicano. Estaba liderado por Thomas Jefferson y el pensamiento era de que más personas deberían de tener el poder político, no solamente los ricos y los educados, sino que más personas de otros grupos, de otras circunstancias, tenían que tener el poder. También querían no tener un gobierno federal fuerte, sino querían que los estados, los gobiernos de los estados fueran fuertes. O sea, que aquí ya vemos que le dan totalmente la contraria, estaban en total desacuerdo. También los democráticos republicanos querían darle más soporte a los agricultores y también
querían que la interpretación de la Constitución fuera estricta. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que básicamente este partido demócrata republicano fueron los que dominaron las masas. Los federalistas no llegaron a ningún lugar y básicamente este partido murió. Lo cual nos lleva el día de hoy a tener dos grupos, los cuales son los demócratas y los republicanos. Los demócratas están representados por el burro o borrego que le dicen, y también son los llamados izquierdistas. Los republicanos están representados por un elefante y son llamados los derechistas. Los demócratas son considerados liberales y los republicanos son considerados conservativos. Ahora, ¿cuál es la ideología de estos dos partidos? Primero, vamos a estudiar los demócratas, luego los republicanos. Los demócratas apoyan un gobierno que tenga recursos para poder dar seguro de salud y educación pública. También ellos apoyan los abortos y los matrimonios entre homosexuales. También ellos están a favor de incrementar los impuestos en la gente rica. También quieren que se limiten las armas de fuego, o sea, que los ciudadanos no tengan armas de fuego. Y también están a favor de incrementar impuestos en los negocios. Esa es la ideología de los demócratas. La ideología de los republicanos es que ellos apoyan bajos impuestos para todos, incluyendo la gente rica y los negocios. Los republicanos quieren que la gente sean más responsables, que no se apoyen solamente en ayuda gubernamental. También están en contra de los abortos y los matrimonios homosexuales. Ellos también están a favor, ¿no?, de que las personas o los ciudadanos tengan acceso a armas de fuego para defenderse. Y también creen que los estados deberían de tener más poder que el gobierno nacional. Ahora, ¿por qué este grupo está gobernado o está representado por un borrego o un burro o por un elefante, nada más? Como una pequeña historia, es de que se dice que el primer presidente demócrata, que era Andrew Jackson, el oponente le llamó Jackass. Y Jackass es básicamente un burro y es una connotación que describe a una persona que no es inteligente. Entonces, cuando a él lo llamaron así durante su como campaña presidencial, él más, en vez de rechazarlo, más bien tomó ese nombre y se quedaron por eso con esta figura que es el borrego. Luego, ¿por qué el elefante? Los republicanos, ¿por qué adoptaron el elefante? Dice que la primera imagen de un dibujador salió durante la guerra civil y, era un elefante, la figura de una publicación, lo cual dice que significa que están en guerra. Normalmente en la cultura el elefante es un símbolo también de guerra. Especialmente en la India se usaban los elefantes para poder ir a la guerra, así como los caballos. Entonces, lo que significaba era una expresión de decir, estamos en combate, estamos en guerra.
Entonces, desde ese entonces, el elefante se adoptó como un símbolo de los republicanos. Ok. Ah, el Partido Republicano se fundó después de los demócratas, básicamente, y fue formado por 6 años después de que pasó la guerra civil, ¿no? Bajo la presidencia de Abraham Lincoln, quien era el primer presidente elegido a la Casa Blanca. Entonces, básicamente, el presidente Abraham Lincoln era republicano. Ahora, vamos a ver quiénes. Y vamos, desde que se fundó este país hasta el día de hoy, han habido 20 republicanos presidentes. No vamos a mencionar los 20, pero voy a nomás mencionar a los más conocidos, que es empezando con Abraham Lincoln. Es una figura muy conocida, ¿no? Por lo de la guerra civil. Y él fue el primer presidente republicano. Y acá encontré esta foto, básicamente, de todos los republicanos. No todos, algunos, ¿no? Los más conocidos, bueno, que hemos escuchado en el día de hoy, en nuestra generación del día de hoy, los, sería Ronald Reagan. Él fue un presidente muy conocido que hasta el día de hoy se menciona. George W. Bush también todavía es conocido. El papá y el hijo. El papá gobernó en 1989 a 1993. Luego el hijo, George W. Bush, reinó en el año 2001, gobernó en el año 2001-2009. El próximo republicano, como todos saben, fue el presidente Donald Trump. Ahora, los presidentes demócratas, los más conocidos, acá tenemos otra figura con los presidentes demócratas de este país. Dice que hubieron 17 demócratas que han sido presidentes desde la independencia de nuestro país. Los más conocidos serían John Kennedy, Bill Clinton, Barack Obama, y el día de hoy, Joe Biden. Joe Biden es el presidente actual de nuestro país. Él es el presidente número 46 desde el 2021 y él es del Partido Demócrata. Ok, esa sería la final de esta lección. Fue un poquito larga, pero cubrimos básicamente a grandes rasgos una gran parte de lo que es la estructura política y el sistema de este país. Nos vemos en la próxima clase. Shalom.